Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Sí están bien? ¿Sí? ¿Cómo la pasaron el fin de año? Nada, nadie dijo nada. O sea que la pasaron mal entonces. Nada. ¿Sí la pasaron bien o no? Qué bueno. ¿Y le dan gracias a Dios por eso? Nuestro Dios ha sido bueno, amén. Y pues qué mejor que iniciar este año o estos primeros días del año y venir a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, a aprender más de nuestro Dios y alabarle juntos como un cuerpo. Dice la palabra de Dios que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y cuánto pueblo hay aquí? Entonces, si usted le cantó, si usted derramó su alabanza, bueno, tenga la seguridad de que el Señor está aquí en este lugar. Y usted puede buscarlo, puede hablarle. Y no solamente en este lugar, sino en donde usted se encuentre, la presencia de Dios va con usted. Amén. Y que pues este año usted pueda, como todos, ¿verdad?, hacer buenos propósitos, pero propósitos que de verdad se esfuerce por cumplirlos. Ahora sí que es bueno hacerse propósitos, pero también es mejor cumplirlos, ¿verdad? Porque de nada sirve hacernos un buen propósito si no lo llegamos a realizar. Entonces, nos vamos a la palabra, mis hermanos. Continuamos con nuestra serie, el libro de los Salmos. Hoy veremos el tema número 9 y es habitando en la presencia de Dios. Habitando en la presencia de Dios. Y como título, mi hermano, yo le he puesto caminando en integridad. Es decir, se necesita caminar en integridad para poder habitar en la presencia de Dios. Y vamos a orar, mis hermanos. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y acompáñame a orar. Padre, en esta noche agradecemos tu nombre una vez más, porque tú eres digno de ser alabado. Y queremos pedir, Padre, la asistencia de tu Espíritu Santo para que venga y alumbre nuestro entendimiento y podamos comprender más, un poco más de tu palabra, un poco más de quién eres tú y las cosas que tú has dispuesto para que nosotros te conozcamos y aprendamos a vivir acorde a tu voluntad. Enséñanos, guíanos y haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas para que podamos ser luz y ser sal en medio de esta generación malvada y perversa, para que podamos anunciar tu gloria con nuestras vidas, Señor, y podamos llevar a cabo así el propósito por el cual tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Ayúdanos, Padre, y pongo mi vida en tus manos, pongo la vida de mis hermanos también en tus manos, para que todos a una sola voz podamos adorarte también, aún en la meditación de nuestro corazón, y que podamos estar atentos a tu palabra. Te damos las gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al Salmo 15. Es el salmo que estaremos estudiando y escudriñando en esta noche. ¿Ya lo tiene? Muy bien, dice el Salmo 15. El título de este salmo aquí le pusieron los que habitarán en el monte santo de Dios. Dice que es un salmo de David y dice el versículo 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Lo cantábamos, ¿verdad? De este salmo. Otra pregunta dice: ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y por último concluye el salmo: el que hace estas cosas no resbalará. ¿Cuándo? Jamás. Jamás. Un salmo cortito, pero que tiene mucho para enseñarnos, mi hermano. Desde el momento en el que el hombre y la mujer fueron creados, Adán y Eva, ellos pudieron experimentar algo que hoy para nosotros también es una realidad. Y es que ellos, en el estado de perfección y sin pecado que se encontraban, gozaban de una perfecta y hermosa comunión con Dios. Tú sabes esto, ¿verdad?
pues no había nada que los pudiera separar de esta comunión con Dios. Pero a causa de la desobediencia al mandamiento que recibieron, ¿qué sucedió? El pecado entró en ellos. Murieron espiritualmente y como resultado fueron separados de esa perfecta comunión con Dios. Pero aún con esta falta que el hombre cometió en contra de Dios al quebrantar el mandamiento que los llevó a ser desechados del huerto del Edén, podemos notar algo. Y tú lo puedes notar si lees Génesis y todos los pasajes en la Escritura. Podemos ver que nunca Dios se alejó de ellos o les prohibió incluso acercarse a Él. Porque ¿quién se acercó a Adán después de que falló? Dios. Ni siquiera su esposa se acercó a él. Y el diablo, ¿qué hizo? Huyó, porque cumplió su cometido, ¿verdad? Pero ¿quién se acercó a ellos primeramente? Dios. Es decir, Dios mismo dispuso y les enseñó de qué manera iba a ser posible que ellos se pudieran seguir acercando a Él. Ciertamente los apartó de su presencia, pero no les impidió acercarse a Él. Y esto fue por medio de la sangre derramada de un animal inocente, el cual ahora tú y yo sabemos que apuntaba al sacrificio de Cristo. Tú lo puedes leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice que Jehová hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Es decir, tuvo que haber un derramamiento ¿de qué? De sangre. Alguien tuvo que sufrir para que ellos fueran revestidos de esas pieles. Dios nos creó con el propósito de que podamos tener comunión con Él. ¿Sí sabías esto? Muchos no lo saben y por eso viven en contra o no cumpliendo este propósito por el cual Dios nos creó. Viven haciendo su propia voluntad, viven pensando que lo que hacen los va a llevar a un buen término, cuando nosotros sabemos a la luz que por la palabra de Dios que quien vive conforme a su propia opinión o su propio pensamiento, ¿cuál va a ser su destino? La muerte, la separación de Dios. Dios nos creó con el propósito de que podamos tener comunión. Esto lo podemos tú y yo confirmar a lo largo de todas las Escrituras, pues siempre estuvo y está atento a todo aquel que le busca con su corazón sincero. Un capítulo atrás de ahí el Salmo 15, vamos al Salmo 14, versículo 2. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver, para buscar si había ¿quién? Algún entendido que buscara a Dios. Fíjense cómo pone o pone como antesala para buscar a Dios: entendimiento, sabiduría, inteligencia. Entonces tú y yo, ahora que buscamos a Dios, somos ahora hombres entendidos y mujeres entendidas. Y hemos hallado a Dios, ¿verdad? ¿O acaso alguien se escondió Dios cuando le buscaron? Creo que de nadie, ¿verdad? Dice que Él es hallado de los que le buscan. Y ninguno que se acerca a Él será avergonzado, mi hermano. Entonces podemos tener la seguridad y la confianza de que Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere estar cerca de ti. A lo largo de la historia, las mismas Escrituras nos muestran cómo Dios nunca, di conmigo, nunca abandonó al hombre. Nunca lo abandonó. Siempre estuvo y ha estado ahí para buscar tener esa comunión. Pero ¿qué sucede? Es el hombre quien muchas veces lo ha rechazado, porque no le interesa conocer a Dios. Pero también es muy notorio ver cómo las vidas de los que atendieron a la voz de Dios fueron cambiadas y transformadas completamente. ¿Tú reconoces que tu vida ha sido transformada completamente por haber conocido a Dios? Bueno, también en las Escrituras
Hubo hombres y mujeres que experimentaron la gracia, la misericordia, el favor y la bondad de Dios en sus vidas diarias. Ejemplos como Job, Enoc, Noé, Abraham, José y por supuesto el rey David, quien es el autor de este salmo. Todos ellos, hombres y mujeres de Dios, y muchos otros más, son ejemplo del interés. Fíjense, mi hermano, Dios está interesado en que tú y yo podamos habitar cerca de Él. Porque para eso fuimos llamados. No fuimos llamados para estar cerquita de Dios, o más bien un poquito lejos, sino fuimos llamados a estar como cerca de Dios. Pues el propósito es volver a aquella comunión que se tuvo en el inicio. Es por eso que la palabra de Dios dice que hemos sido regenerados, es decir, vueltos al inicio. Ese es el propósito por el cual tú y yo hemos sido rescatados, para volver a esa comunión perfecta con el Padre hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Porque es por medio de Jesucristo que tú y yo podemos tener comunión con el Padre, mi hermano. Dice 1 Corintios 1:9, si quieres búscalo conmigo. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. 1 Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Esta comunión, mi hermano, a la que tú y yo estamos llamados, porque es Dios quien nos llama, esta comunión habla de una relación estrecha, es decir, una relación cercana, una unión. Es decir, que ahora tú y yo tenemos algo en común con Él, con Jesucristo. Es el que produce esa verdadera comunión en nuestras vidas. Ahora nosotros hemos gustado la fidelidad de Dios y por tanto nos ha sido dado el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, mi hermano, por ese hecho de que ahora tú y yo somos hijos de Dios, bueno, te es indispensable estar cerca de Dios. Esto es, necesitamos tener una verdadera comunión con Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos días? ¿O cada cuándo? Todos los días de nuestras vidas. Todo el tiempo puedes estar en comunión con Dios. No necesitas doblar tus rodillas para estar en comunión con Dios. No necesitas cerrar tus ojos o levantar tus manos para estar en comunión con Dios. El estar en comunión con Dios, mi hermano, se refleja por medio de tu vida diaria, de que en cada decisión que tú vas a tomar, tú esperas el consejo de Dios. Cada paso que tú vas a dar, tú esperas ver que Dios sea quien te dirija. Y en cada paso que tú das en tu vida, ves la mano de Dios. Pero es porque estás cerca de Dios. Es imposible que digamos que somos hijos de Dios, pero nunca estar cerca de nuestro Padre Celestial. Es algo incongruente, ¿verdad? Decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que amamos a Dios, pero no estamos cerca de Él, o no procuramos estar cerca de Él. Nuestro deber es poder estar, es poder habitar y es poder morar en su presencia siempre. No únicamente cuando venimos a la iglesia. Porque cuando venimos aquí a la iglesia, mi hermano, pues bueno, la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos pueden decir que sí es así? Y no es porque sea el lugar el que habita la presencia de Dios. ¿Quiénes somos los que portamos la presencia de Dios? Somos nosotros. Por ende, si nosotros venimos a este lugar, la presencia de Dios viene a este lugar. Y si nosotros le adoramos en espíritu y en verdad y proclamamos la palabra de verdad, el Señor va a estar presente. El Señor es testigo de cada uno de nosotros, de cómo venimos, de cómo estamos caminando nuestra vida cristiana.
Pero tú y yo tenemos que procurar, aparte de estar aquí en este lugar en comunión con los hermanos, donde la presencia de Dios se hace palpable, porque estamos como un cuerpo, bueno, también es nuestro deber procurar afuera, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, manifestar la presencia de Dios. O rogar porque la presencia de Dios vaya con nosotros. El rey David, mi hermano, la palabra lo llama como un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que podía decir con toda seguridad que conocía a Dios. Pero no de una manera intelectual, como muchos hoy en día dicen conocer a Dios. O dicen que creen en Dios porque saben algo de Dios. La manera que David conocía a Dios estaba basada en el tiempo que pasaba en comunión y en intimidad en su presencia. No estaba basado en cuántas veces había aprendido los libros de la Biblia. No estaba basado en cuántas veces había cantado las canciones que él mismo componía. Sino estaba basado en el tiempo que pasaba en comunión y en intimidad. ¿Con quién? Con Dios. No de oídas, así como Job en su momento, ¿verdad? De oídas había escuchado de Dios. O eso terminó diciendo porque se dio cuenta que no conocía a Dios. Y muchas veces nos podemos encontrar en ese punto de decir que conocemos a Dios, pero cuando viene el día difícil, cuando viene la situación complicada, ¿qué pasa? Nos volvemos como Job, de oídas te había oído, porque muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Dios, mi hermano, busca adoradores, ¿verdad? Dice la palabra en Juan 4. Pero va a buscar pretendiendo que encontrar. Entonces, si Dios está buscando adoradores y tú buscas también a Dios, ¿qué va a suceder? Te vas a encontrar con Dios. Pero debes de hacerlo de una manera constante. No de vez en cuando o cuando tengas tiempo. Porque mi hermano, Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Más bien somos nosotros los que no siempre tenemos tiempo para Dios. O nos cuesta o nos pesa darle nuestro tiempo cuando Él nos dio todo. Nos dio la vida, nos dio las fuerzas. Las experiencias que David tuvo en la presencia de Dios le dieron algo. Le dieron la ruta o el camino para poder verdaderamente llegar a la presencia de Dios. O bien, como él lo llama, llegar al tabernáculo o el monte santo que él menciona en el versículo 1. No solamente conocía la ruta a la presencia de Dios. ¿Tú conoces la ruta a la presencia de Dios? Esa ruta, mi hermano, se llama Jesucristo. Pero el rey David dice, no solamente conocía la ruta a la presencia de Dios, sino que también sabía y entendía cuáles eran y siguen siendo las condiciones que Dios demanda a todo aquel que quiera estar cerca de Él. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar que Dios ha hecho promesas? La Biblia está llena de promesas. Pero esas promesas que Dios ya ha dicho y ya ha dado, unas a su pueblo Israel y otras para todos nosotros, porque en Abraham, mi hermano, dice la palabra que son benditas todas las familias de la tierra. Y muchas promesas que Dios le dio a Abraham también son para nosotros. Pero las promesas de Dios, mi hermano, están condicionadas. Es decir, tú tienes que obedecer, tienes que sujetarte a la voluntad de Dios para poder recibir esas bendiciones de parte de Dios. Dios las da gratuitamente, pero quiere que nos esforcemos. Todo lo que vemos aquí escrito en este Salmo 15 y en los más de 70 salmos que David escribió,
No fueron salmos que surgieron de un pensamiento o de su corazón. Es decir, no es algo que él ya traía de conocimiento de él mismo, sino que conforme su conocimiento de quién es Dios fue aumentando, también fue comprendiendo todas y cada una de las cosas que él demanda, si es que tú y yo anhelamos tener comunión con Dios. Es necesario que tú conozcas qué es lo que Dios pide de ti cuando tú te acercas a Él. Claramente, cuando tú te acercaste a Dios en arrepentimiento, ¿qué hizo el Señor? ¿Te rechazó o te aceptó? Nos aceptó a través de Cristo y por la fe en su sacrificio. Y ahora tú y yo somos hechos nuevas criaturas y por lo tanto tenemos que andar en esa nueva vida, revestidos de ese nuevo hombre en la justicia y santidad de Dios. Porque es imposible querer acercarnos a Dios por medio de nuestros propios méritos. ¿Sí sabías? Si tú quieres acercarte a Dios como a ti mejor te parece, bueno, es imposible. Y también es imposible que tú te acerques a Dios en la condición que a ti te parezca mejor. Dice el Salmo 138, versículo 6. Si quieres, búscalo. Te lo voy a leer. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, si alguien con orgullo en su corazón se acerca a Dios pensando que Dios le va a responder, ¿qué va a suceder? Dios lo va a ver de lejos. Claramente lo va a escuchar. Claramente lo va a ver, porque los ojos de Dios están sobre todas las cosas. Pero dice que lo va a mirar de lejos, como no haciéndole caso. Porque Dios conoce el corazón, ¿sí sabías? Cuando tú te acercas a Dios, Él conoce la intención con la que tú te estás acercando. Si es con la intención de conocerle más, o es con la intención de obtener algo, o simplemente porque lo tengo que hacer. Muchos oran a Dios porque lo tienen que hacer, no porque les nazca estar con el Señor. Y tenemos que ir renovando también nuestro entendimiento en cuanto a eso. Si no, mi hermano, nos vamos a quedar como enanos espirituales. Personas que no llegamos a la madurez y que seguimos batallando con las mismas cosas siempre. Por eso es necesario acercarnos a Dios, acercarnos confiadamente. Abre tu Biblia y en Isaías 57 vamos a ver un pasaje. Ahorita te digo el versículo, ábrelo y espérame ahí. Las Escrituras nos dicen claramente que Dios habita en las alturas y en la santidad de su presencia, refiriéndose al cielo, a los cielos de los cielos, que dice la Escritura que no lo pueden contener. Esto nos dice que el lugar donde Él está, la santidad, las alturas, es totalmente inalcanzable e inaccesible para nosotros como seres mortales. Por otro lado, Dios no puede habitar donde hay pecado, pues va en contra de su santidad. Pero también, por otro lado, vemos el amor que tiene por su creación. Y que todo aquel que se acerca con un corazón contrito, ¿qué significa esto? Con un corazón arrepentido, dolido por haberle fallado a Dios, con un corazón humillado, una total rendición, bueno, Dios nunca lo va a rechazar. Y dice Isaías 57, versículo 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido.
Aun cuando pensemos en nuestro entendimiento que Dios está lejos, porque así es, bueno, está cercano ¿para quién? Para el que se acerca en humildad y en arrepentimiento. Dios está tan lejos, pero a la vez está tan cerca. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No atendemos el llamado que Dios nos hace a buscarle. Porque es muy cómodo, mi hermano, vivir una vida diciendo que somos hijos de Dios, pero preocupándonos más por las cosas de este mundo. Y creo que a todos nos ha pasado. Llega un momento en el que dices, caray, no he buscado a Dios, no he leído su palabra. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes dos opciones. O dices, bueno, ya mañana. O vas, te arrodillas delante de la presencia del Señor y le buscas. Tenemos esas dos opciones. Y estas dos opciones, mi hermano, están todos los días. O decides buscar a Dios, o decides irte por la libre. Es decir, haciendo tu voluntad. Por lo tanto, mi hermano, no olvidando que así como nosotros, David también fue imperfecto y tuvo muchos errores a lo largo de su vida. Pero lo importante a destacar es lo siguiente. El rey David pudo llegar a comprender en su caminar con Dios, porque es importante decir que caminamos con Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen que caminan con Dios, pero a Dios no lo tienen de la mano. El rey David pudo llegar a comprender que mientras más tiempo pasaba en su presencia, más firme y segura iba a estar su confianza en el Todopoderoso. Pues cuántos salmos hay que nos muestran la confianza que David y otros hombres tenían en Dios. Una confianza que fue en aumento. Así es la confianza que Dios quiere producir en nosotros. Una confianza que vaya ¿cómo? En aumento. Hasta que pueda llegar a ser una confianza inquebrantable. Una fe que no se turbe por las situaciones que pasamos. ¿Pero por qué? Porque buscamos estar en la presencia de Dios. También David pudo comprender que en la presencia de Dios era el único lugar donde era cambiado y transformado más y más conforme al corazón de Dios. Y muchas veces sabemos todo esto que te estoy diciendo. Lo conocemos de manera intelectual. Sabemos que en tu presencia, Señor, somos transformados. Tu palabra nos dice que de gloria en gloria seremos transformados. Pero ¿y la práctica? La palabra de Dios, todo lo que nos enseña, todos los principios que nos da la palabra de Dios son para ponerlos en práctica. No solamente para aprenderlos y llenarnos de versículos en la memoria. ¿De qué nos sirve aprendernos algún versículo si no lo vivimos? Si tú sabes que en la presencia de Dios, si tú pasas tiempo con Dios, vas a ser transformado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tú dices, Señor, yo lo estoy batallando con esto, o yo lo estoy batallando con esto otro, pero no dedicas tiempo a pasar en la presencia de Dios, ¿cómo quieres ser cambiado y transformado? No se puede. Y Dios se refiere así al rey David como un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Pero no creas que esto fue así porque ya el corazón de David estaba perfecto. El corazón de David, mi hermano, no estaba perfecto, así como el tuyo y el mío. Sino que Dios sabía que en el corazón de David había la disposición para ser moldeado y transformado. Y Dios quiere también ver eso en tu corazón. Dios quiere ver que tú tengas ese deseo de ser cambiado y transformado. Pero si tu deseo
no se lleva a la acción, mi hermano, ¿en qué se queda? En una buena intención. Y como dicen, de buenas intenciones están llenos todos los panteones, ¿ok? ¿Cómo dice? ¿Se dice así? Bueno, no seamos uno más de esa estadística. Porque te aseguro, mi hermano, que uno de tus propósitos fue tener más comunión con Dios. Espero que así haya sido. O leer más la palabra de Dios. O tratar mejor a mi esposa, tratar mejor a mi esposo, tratar mejor a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis jefes. O si tú eres jefe, a tus colaboradores, a tus empleados. Puedes hacerte muchos propósitos de año nuevo, mi hermano. Pero si en primer lugar no buscas primero el reino de Dios y su justicia, pues no esperes que los otros propósitos se cumplan. Porque si tus propósitos son ser una mejor persona, pero hablando de ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, pues tienes que pasar tiempo con Dios. Tienes que pasar tiempo en intimidad con Dios, si no, no vas a ser cambiado y transformado. Que es algo que el rey David experimentaba. Y por lo mismo él anhelaba los atrios de Dios, la presencia de Dios. Pero también es necesario que también tengas un corazón dispuesto a ser moldeado y transformado. Dice el Salmo 15:1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Al igual que muchos otros salmos, el salmista inicia con 2 preguntas. Y estas 2 preguntas nos deben de llevar a una meditación acerca de quiénes son aquellos que verdaderamente pueden acercarse a Dios de una forma libre y sin ninguna restricción. Y como consecuencia de acercarse a Dios, bueno, poder adorarle a Dios con libertad. Pues es un punto en el que nosotros debemos preocuparnos por ser aptos para estar delante de su presencia. El rey David no estaba interesado en decirnos cuántos pueden entrar a la presencia de Dios o cuándo lo podían hacer. Estas no fueron las preguntas. Su pregunta iba enfocada directamente a quiénes son los que pueden entrar, los que pueden habitar y los que pueden morar en la presencia de Dios, sin nada que les estorbe, claramente. Porque tú sí sabes que hay cosas que te pueden estorbar para alabar a Dios, para orar, para leer su palabra. Nuestro mismo corazón, mi hermano, es engañoso. Nos puede hacer pensar que todo está bien y que no necesitamos orar. Y seguimos con nuestra vida. Pero muchas veces, mi hermano, nosotros mismos nos estorbamos a no buscar a Dios. Por eso necesitamos examinarnos. Y por eso el rey David decía: bendice, alma mía, y no te olvides ¿de qué? De sus beneficios, de sus favores. Porque cuando dejas de buscar a Dios, mi hermano, es porque has olvidado lo que Él ha hecho por ti. O estás comenzando a olvidar las cosas y maravillas que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Y es muy fácil olvidarnos de Dios y de lo que Él ha hecho. Y no solamente hace la pregunta el rey David, sino que también él mismo responde a estas 2 preguntas, porque conoce perfectamente las demandas que se requieren para poder entrar al tabernáculo de Dios, al monte santo. Si notamos algo, la pregunta que el rey David hace no está dirigida a un sacerdote o algún levita, quienes trabajaban y servían en el templo, ni aún a él mismo se hace esa pregunta. ¿A quién va dirigida la pregunta? A Dios. Porque ¿qué dice el primer versículo? Jehová. Es decir, esa pregunta iba dirigida para Dios. Porque Él es quien ha establecido la forma en que el hombre se tiene que acercar ante su presencia. Forma que David conocía. Pues es cuando comienza a responder a esa pregunta
y enlista algunas cosas en las que si queremos acercarnos a Dios, debemos poner suma atención. Tanto para hacer lo que se nos demanda, como para dejar de hacer lo que se nos prohíbe. En fin de cuentas, son cosas que nos llevan a alejarnos de Dios. Esta lista que el salmista nos dejó escrita tiene el propósito de relacionarlo con el poder estar o no en la presencia de Dios. Por lo tanto, esta es una invitación a que todo aquel que quiera venir y presentarse delante de Dios, ¿qué tiene que hacer? Examinarse. Cada que tú te vayas a presentar delante de Dios, mi hermano, tienes que examinarte. Tienes que ponerte a cuentas delante de Dios. Ten la seguridad de que Dios no te va a rechazar si has fallado. Pero Él quiere que cuando estés en su presencia estés completo, limpio, purificado. Y no que haya cosas que estén estorbando el que tengas esa comunión íntima con Dios. El Salmo 24, si quieres ve ahí rápidamente, un salmo que es muy similar a este Salmo 15, nos habla de algo similar. Dice el Salmo 24, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 24, versículo 3. De igual manera hace unas preguntas. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y el versículo 4 nos da la respuesta también. Acá esta versión dice solo. Es decir, únicamente los de manos limpias y corazón puro. Solamente ellos son los que pueden subir y entrar a la presencia de Dios. Y por último dice que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Se mantienen en pureza. Uno de los primeros requisitos que aquí en este otro salmo que acabamos de leer es tener limpieza en nuestras vestiduras. Eso significa las manos limpias, lo que es visible, pero junto con una pureza interna en tu corazón. Y vamos a ver, mi hermano, estos requisitos para poder entrar a su presencia. Volvamos allá al Salmo 15. Los requisitos que el salmista nos presenta no son difíciles de entender o captar de qué se trata cada uno de ellos. Lo complicado o lo difícil, si lo quieres ver así, viene al momento de querer vivir cada uno de ellos. ¿Y por qué es difícil? ¿O por qué digo que es complicado? Bueno, si confías y dependes de ti mismo para cumplirlo, te aseguro que no vas a cumplir ninguno. Pero si procuras buscar la presencia de Dios de manera constante y examinas tu caminar con relación a la palabra de Dios día con día, te aseguro, mi hermano, que vas a ser capaz de guardar cada uno de estos requisitos en tu vida diaria, donde los resultados y beneficios o las bendiciones de hacer esto los vas a notar, en esa constante búsqueda de la presencia de Dios. Porque tu sensibilidad y tu discernimiento, mi hermano, será cada vez mayor, te lo aseguro. Dice el Salmo 15, versículo 2: el que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia, y habla verdad en su corazón. Aquí el salmista nos habla de tres cosas que son buenas practicarlas. Aquí dice el que anda. Ya sabemos por otras enseñanzas que hemos visto, este término andar habla de tu caminar, de cómo vives, de cómo te conduces en esta vida y cómo avanzas. Porque no olvides que la vida cristiana, mi hermano, se trata de avanzar,
Di conmigo, avanzar. No se trata de quedarse estáticos o de retroceder. Se trata de avanzar hacia adelante. El que anda en integridad. Esta característica en todo aquel que quiera habitar en la presencia de Dios día a día, mi hermano, es fundamental. Si tú dices, Señor, yo quiero habitar en tu presencia, cada paso que dé quiero que tú vayas conmigo, quiero que me guíes. Bueno, necesitas caminar en integridad. Pues de la integridad que tengamos delante de Dios parten todas las demás cosas. Pues si no tienes integridad o no tenemos integridad, lo cual se define como algo que es recto en su totalidad, pero esto conforme a lo que la palabra de Dios nos marca. Es decir, el parámetro con el que tú compares tu integridad no es el parámetro del mundo. ¿Quién nos da el parámetro? Dios mismo a través de su palabra. Ese es el parámetro de integridad, mi hermano. No conforme a lo que tú creas o incluso el mundo te dice que es correcto. Porque hay muchas cosas que el mundo dice que son correctas, pero cuando vamos a las Escrituras, ¿qué nos damos cuenta? Que están incorrectas. Comenzando por los mandamientos, que son la base de la integridad del hombre. Porque ¿de qué nos serviría no robarle a nadie si mentimos a nuestro prójimo? ¿De qué nos serviría? Eso no es integridad. Probablemente la gente te ve y diga, es una persona íntegra. Pero si mientes, delante de los hombres podrás tener una muy buena integridad. Pero delante de Dios, mi hermano, no puedes ocultarle nada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nueva traducción viviente, nos dice la palabra: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Creo que todos queremos ser aprobados por Dios. ¿Qué se necesita? Integridad. Y para llegar a esa integridad a la que Dios espera de ti y de mí, ¿qué se requiere? Ahora sí, esfuerzo. Porque si no te esfuerzas, mi hermano, por las cosas básicas de la vida cristiana, ¿cómo quieres experimentar las cosas mayores? Se requiere esfuerzo. Dile al que está a tu lado, esfuérzate. No, ¿con qué ganas? Esfuércense por decirle esfuérzate a tu hermano, les voy a decir. Hay que esforzarnos, mi hermano, para ser aprobados por Dios. Porque es muy fácil caer en el conformismo, decir, no, yo estoy bien aquí. Cuando caes en el conformismo, mi hermano, dejas de avanzar en la vida cristiana y te estancas. Sigue diciendo el pasaje: sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La integridad, mi hermano, no es algo que pueda verse a simple vista. Es algo que se demuestra con los actos. El único capaz de saber si somos íntegros, ¿quién es? Dios. Sin tú haber dicho ninguna palabra, Dios sabe si eres íntegro o no. La integridad, mi hermano, es esto: es ser coherentes entre lo que piensas, crees y haces. Eso es ser íntegro. Entre lo que piensas, crees y haces. Porque muchos piensan una cosa, creen otra diferente y hacen otra totalmente diferente. No hay congruencia. Y por ende no puede haber integridad en una persona así. Dice Proverbios 28, 18, no lo busque, yo te lo leo. Los intachables serán librados del peligro. Es la nueva traducción viviente. Pero los corruptos serán destruidos de repente. Esta palabra intachable también tiene que ver con integridad.
que no tengan nada que reprocharte. Y si alguien tiene algo que reprocharte, ¿qué tienes que hacer? ¿Esconderte? ¿Ir a arreglar la situación? Para que por lo menos vean que quisiste arreglar las cosas, resarcir el daño. Y eso va a dar un mejor testimonio que si te escondes y nunca te apareces. ¿Sí o no? Sigue diciendo el Salmo 15, el que anda en integridad, ¿y cuál es la otra parte? Y hace justicia, que practica, que obra con justicia y que actúa con justicia. La justicia se desprende directamente de la integridad. Van de la mano. Porque no puedes ser una persona que actúe con justicia, pero no vivir en integridad. La justicia nos habla del cumplimiento de todas las normas elementales que nos rigen como personas en lo que tiene que ver con cómo te relacionas con los demás. ¿Cómo eres con las demás personas? ¿Justo o injusto? ¿Cómo tratas a los demás? Pero también la justicia de Dios habla todo lo referente al cumplimiento de sus mandamientos. Si tú quieres andar justamente, tienes que guardar los mandamientos de Dios. Guardar es llevar a la práctica, obedecerlos. Porque nuestra justicia se tiene que basar en lo que Dios ha determinado como justo, no en lo que el mundo diga que es justo. Efesios 2:10 nos dice que tú y yo somos hechura de Él y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es sinónimo de obras justas, obras que vayan acorde a la palabra de Dios. Porque mi hermano, si tú quieres agradar a Dios, tienes que obrar como Él te manda, no como a ti te parezca que es agradar a Dios. Si o no, antes de venir a Cristo pensábamos que agradábamos a Dios, porque hacíamos esto, hacíamos esta manda, hacíamos esta oración, hacíamos este rezo, y bueno, hacíamos tantas cosas que nos decían que hiciéramos pensando que agradábamos a Dios. Pero Jesús, ¿qué les dijo a los palabreros? Piensan que por su palabrería serán escuchados, pero no es así. Dios prefiere una pequeña acción justa que muchas obras que aparenten justicia. Y la justicia, mi hermano, ¿dónde empieza? En uno, en el corazón. Y Dios preparó ya esas obras, esas buenas obras, para que tú y yo andemos en ellas, caminemos en esas obras justas. Y 1 Juan 2:29, acompáñame ahí. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 2:29 dice así: ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos, y conmigo todos los que hacen lo que es justo, ¿qué son? Son hijos de Dios. ¿Quieres manifestar que eres hijo de Dios en tu trabajo? ¿Quieres manifestar que eres hijo de Dios delante de tu familia que no creen? ¿Qué tienes que hacer? Ser justo. Hasta cuando repartes la comida, también. Hasta cuando repartes la rosca el viernes. Si te salió bonito, ¿qué vas a hacer? No me salió. ¿Te lo vas a comer por tal de no pagar los tamales? Eso no es ser justo. Digo, ese es un ejemplo es económico. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero cada día Dios, mi hermano, te va a poner, si tu deseo es vivir agradando a Dios, mi hermano, y si tú procuras la presencia de Dios, bueno, cada día Dios te va a poner situaciones que son oportunidades. ¿Para qué?
para actuar justamente. Todos los días. Por lo tanto, dice aquí, todos los que hacen lo justo, ¿qué demuestran? Que son hijos de Dios. ¿Quieres demostrar que eres hijo de Dios? Actúa justamente. Si queremos vivir una vida justa delante de Dios, nuestro deber es hacer lo que Él nos exige. Lo que Él nos exige. Porque todo lo que está fuera de la justicia de Dios, pues claramente va a ir en contra de su rectitud. Todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, mi hermano, o que no vaya acorde a lo que la palabra de Dios te enseña, no lo hagas. Porque vas a ir en contra de la justicia de Dios. Y el versículo 2 concluye: y habla verdad, ¿en dónde? En su corazón. Qué importante es practicar esto. Recordemos que Jesús enseñó que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Ahorita ya otras versiones dicen: de la abundancia del corazón vas a publicar en tus redes sociales. De la abundancia del corazón, pues vas a decir lo que traes. Vas a tratar a los demás. Por lo tanto, dependiendo de la condición de tu corazón y de mi corazón, es decir, de aquello que tengas en tu corazón, es lo que vas a reflejar en el momento que hables cualquier cosa. Cuando digas una palabra, va a salir lo que hay en ti. Si abres una guayaba, ¿qué vas a encontrar? No vas a encontrar semillas de manzana, ¿verdad? Vas a encontrar semillas de guayaba. Y si en tu corazón tienes la palabra de Dios, tienes la sabiduría de Dios, tienes la presencia de Dios, cuando hables, ¿qué vas a hablar? Palabras de bendición, palabras de verdad. Pero si estás frío, estás tibio, no has leído la palabra de Dios, no has orado, pues claramente te estás llenando de todo lo que te ha rodeado. De la vaciedad de este mundo, del materialismo. Es que a mi vecino le regalaron un Lamborghini y a mí ni un triciclo Apache, ¿o cómo se llaman? Entonces estás preocupándote por lo que otros tienen. Y no estás viendo la gran bendición, el gran privilegio de conocer a Dios. Que eso es mejor que cualquier lujo que tú puedas tener en este mundo. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de quién es Dios, porque no pasamos tiempo con Él. Y por lo tanto es muy fácil llenarnos de otras cosas que nos van a distraer de lo que verdaderamente tú y yo tenemos que hacer. Somos llamados, mi hermano, a ser prudentes al hablar, ¿verdad? Esto es la capacidad de pensar muy bien lo que vamos a decir antes de decirlo. Cuida muy bien de no hablar cosas que no sean verdad. Porque si quieres ser un hombre o una mujer íntegra o íntegro, tienes que hablar también verdad. Por lo tanto, tienes que llenar de verdad tu corazón de la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 12, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Cuántos quieren una vida así? Larga y próspera hasta los 185 años. ¿Quién quiere vivir? ¿Nadie? No. Bueno, ahí hay uno. Dice el Salmo: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Dice el versículo 13: entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Allí incluye cualquier tipo de mentira, hasta las blancas, como dicen algunos, las piadosas. No hay mentira piadosa, mi hermano. Una mentira es mentira, ¿sí o no? Y una verdad a medias, ¿qué es? Mentira. No quieras creerte más sabio pensando lo contrario. Entonces, refrena tu lengua. Tú tienes la capacidad de refrenar tu lengua, pero necesitas estar lleno de la presencia de Dios para poder refrenarla.
Y Efesios 4:25 es un pasaje que ya conocemos. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Hablen verdad. Cosas verdaderas. Cosas que están en la palabra de Dios. Porque somos miembros los unos de los otros. Y es algo que tú y yo tenemos que cuidar bastante, porque si algún hermano te cacha en una mentira, mi hermano, ¿qué va a pasar? ¿Crees que te va a volver a creer en lo que le digas? Si te prestaron te prestaron dinero y dijiste, mañana te pago, y pagaste hasta el 2024, ¿qué va a pasar? Yo pagué, vas a decir. No cumpliste tu palabra. Estas tres cosas, las cuales acabamos de ver, la integridad, la justicia y la verdad, son cosas positivas que tú y yo podemos hacer. O son cosas positivas que tú y yo tenemos que practicar. Pero lo vamos a poder hacer si estamos cerca de la presencia de Dios. El versículo 3 nos dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Tres cosas otra vez que el salmista nos marca, pero estas son cosas negativas, mi hermano. Cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que calumniar con nuestra lengua, dice. ¿Quién subirá a la presencia de Dios? El que no calumnia con su lengua. ¿Y qué es la calumnia? Suena medio rara esa palabra, ¿verdad? Esta palabra calumnia se refiere a todo aquello que nosotros podemos hacer para traer o producir algo negativo en otra persona. Eso es una calumnia. Llámale como le llames. O bien, alguien lo puede producir en ti también. No estamos exentos, ¿verdad? Que nos calumnien. O que nos difamen. O que nos afecten la reputación. O nosotros afectemos la reputación de alguien. Eso es calumniar. O que te maldigan. O que maldigas. O que te insulten. O insultes. Eso es calumniar. ¿Y qué dice la Biblia? No calumnia con su lengua. Y también murmurar. Algo de lo que claramente nos tenemos que guardar si queremos habitar en la presencia de Dios. Si queremos estar cerca de Dios, tenemos que guardar nuestra lengua de todo esto. Dice la palabra de Dios en Levítico 19:16. Fíjense cómo dice Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No tenemos que estar murmurando. No tenemos que estar hablando de los demás a sus espaldas. Porque eso puede llegar a traer división incluso. No solamente una familia, a una iglesia, a una colonia, hasta una sociedad entera. Y Tito, capítulo 3, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Tito, capítulo 3, versículo 2, dice así. No deben calumniar a nadie. Cambia esa palabra calumniar por maldecir, insultar, difamar o murmurar de alguien. Y tienen que evitar pleitos. Porque mi hermano, es seguro que una murmuración, un insulto que tú hagas, ¿en qué puede terminar? En un pleito. De a gratis, como dicen. ¿Por qué? Porque no refrenaste tu lengua y quisiste imponer tus guaraches o ahora sí que lo que tú creías,
y pues te fue peor, ¿verdad? En cambio dice, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Verdadera humildad, mi hermano. Porque tristemente en el mundo hay ¿qué? Mucha falsa humildad. Ay, qué bien se te ve eso. Ay, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pero por dentro, ay, ya que se vaya. Tienes que ser amable. Porque si eres amable, mi hermano, sin duda vas a mostrar un carácter firme. Y que no te vas a mover con cosas tan fácilmente. También el que quiere habitar cerca o en la presencia de Dios, dice que no hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Van de la mano tanto este como el anterior. Pero aquí no solamente puede incluir la calumnia, sino toda clase de cosas que tú puedes llegar a hacer en contra de alguien. Porque mi hermano, no te asustes con lo que te voy a decir, pero todos somos potencialmente capaces de hacer hasta lo que no nos imaginamos. Por eso es necesario estar pegados a Dios, permanecer pegados a la vid. David nunca se imaginó que iba a cometer ese adulterio y que iba incluso hasta a cometer homicidio. Pero por no estar donde tenía que estar, mi hermano, ya sabemos lo que sucedió. Y así también nos puede pasar a nosotros. Por no estar atento a lo que Dios nos manda, por olvidarnos lo que Dios espera de mí, podemos cometer muchas imprudencias. Podemos cometer muchos errores. ¿Dios nos levanta? ¿Dios nos perdona? ¿Dios nos restaura? Sí. Pero muchas veces las consecuencias las venimos arrastrando. Pero Dios, mi hermano, siempre nos alerta. Siempre nos está hablando al corazón para que cuidemos cómo andamos en este mundo, no haciendo mal al prójimo. Podemos hacer en contra de nuestro prójimo muchos males, desde mentiras, engaños, pleitos, contiendas, muchas cosas. Y muchas veces llegamos a pensar que cumplo con con esta instrucción de no hacerle mal a nadie con simplemente eso. No le hago mal a nadie. ¿Cuántos dicen, yo no le hago mal a nadie? Ni al perrito que se va y se hace en mi jardín. Pero mi hermano, así dicen muchos cuando se les predica el evangelio. ¿Te ha tocado? No, es que yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno, yo considero que soy bueno. Volvemos al punto, bueno conforme a sus pensamientos. Pero la idea parte de esto. Claro, no hacerle mal ni daño a los demás. Vamos comenzando por eso. Principalmente a los de tu casa. Y de ahí a todas las personas con las que tienes relación. Pero no solamente te quedes en no hacerle mal a nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Procura ser de bendición para los demás. Porque si solamente te cuidas o estás guardándote de no hacerle mal o no afectar a nadie, pero nunca dices, quiero ser de bendición para su vida, entonces pues no estás cumpliendo la instrucción. Hablo de hacer bienes a todos los que nos rodean. ¿De qué manera puedes bendecir a una persona que no conoces incluso? ¿De qué manera puedes tú ser de testimonio y de bendición para los demás? De muchas formas. Siendo amables, siendo dadivosos, siendo empáticos. Y de muchas otras maneras tú puedes mostrarlo. Y Jesucristo nos dio la regla de oro para esto, mi hermano. Mateo 7:12. Abre tu Biblia ahí en Mateo 7:12. Y grábate bien este versículo. Muchos hoy en día se lo atribuyen a don Benito Juárez. Pero ¿quién lo dijo primero?
Jesucristo. Ahí está en la Biblia. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Todo lo que quieras que te hagan a ti, pues bueno, hazlo a los demás. ¿Tú esperas que te traten bien? ¿Qué tienes que hacer? Tratar bien. ¿Quieres que las personas sean amables contigo? El chofer del camión que va todo estresado y pásale ahí. Órale. Buenos días, buenas tardes. ¿Cambia las personas cuando tú eres amable? La blanda respuesta quita la ira. Pero si no lo hacemos, mi hermano, no lo vamos a experimentar. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, se resume ahí la ley y la palabra de Dios. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Y Romanos 12:17, en la Nueva Traducción Viviente, este capítulo 12 de Romanos nos habla de los deberes cristianos que tú y yo tenemos que vivir, que llevar a cabo. Y dice, nunca. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y cuándo es nunca? Nunca. Es como el de la tienda cuando te dice, hoy no fío, mañana sí. ¿Qué te está diciendo? Nunca te voy a fiar. Pues velo así. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Podemos sacar una conclusión de eso. Entonces devuelve un bien por un mal. Si alguien te hace un mal, si alguien te hace un insulto, te difaman o algo, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Lo mismo? ¿Pagar con la misma moneda? Ahí está una cucharada de tu propio chocolate, órale, dices. No, tienes que obrar bien. Haz la diferencia. Si no, no vamos a hacer sal. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, justas, íntegras. Y concluye el versículo 18. Hagan pues lo que ustedes puedan. Así como que pues no le echen tantas ganas. ¿Eso dice? No. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Y qué es vivir en paz con todos? Pues no deberle nada a nadie. Y si alguien te debe algo, pues si puedes arreglarlo, arréglalo. Si no, pues déjalo por la paz. Entrégaselo al Señor y si es su voluntad, pues van a responder. Pero la palabra de Dios, mi hermano, es clara. No hagamos mal a nadie. Pero para eso tenemos que estar pegados a Dios. Dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Este punto pudiera ser el más complejo por cómo está escrito, pero la esencia es esta. No es que rechacemos o incluso menospreciemos a los que no agradan a Dios, porque todos conocemos gente que no agrada a Dios. Porque si lo hacemos, entonces estaríamos incumpliendo todos los puntos anteriores. Es más bien que estemos atentos a detectar a aquellas personas que actúan en forma contraria a lo que Dios demanda, pero también procuremos no participar o estar involucrados en aquellos actos. Porque es muy fácil envolverse con lo que el mundo hace en el trabajo, en las festividades, cuando se reúne la familia. Hacen un chiste de doble sentido y ¿qué haces? Está bueno ahí, ya lo he escuchado. O demuestras que pues, no te agrada y simplemente no participas.
Pues de lo contrario, demostramos que nos preocupa agradar a los hombres antes que a Dios. También nos habla de no hacer acepción de personas por causa de su condición, ya sea física o espiritual. Dios no hace acepción de personas, así como no lo hizo contigo ni conmigo. Dios nos aceptó, nos perdonó y nos rescató y nos salvó. ¿No tenemos que hacer lo mismo con los demás? Tenemos que hacer lo mismo, no menospreciar a nadie. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, él decía que su intención no era ganarse el favor de la gente. Él no quería quedar bien con nadie, sino quería quedar bien con Dios. Porque dice, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Ese también tiene que ser tu objetivo. Agradar a Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. Pero eso también se hace en la intimidad, mi hermano. Y vamos a ser probados. Y la última parte del versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántos saben que las palabras pesan? ¿Sí saben? ¿Sí han escuchado esa frase? Es decir, cada cosa que tú digas que vas a cumplir y no la cumples, ¿qué pasa? Te hace quedar como alguien que no eres íntegro, que no eres verdadero. Se refiere a la importancia de que como personas que conocemos a Dios, reconocemos la importancia y el valor de siempre actuar en verdad y en rectitud. Y que aun cuando signifique padecer o sufrir por causa de mantener lo que tú dijiste o tu palabra, aún así no cambias de parecer. Como cuando te para el tránsito y pues oficial, ¿por qué me paró? No, pues porque te pasaste el alto. Ok, bueno, pues póngame la multa. No, pero pues pues ¿cómo lo hacemos? Nos arreglamos, mira, yo no vi nada, tú no viste nada y aquí no pasó nada. Y hasta quebramos una taza, ¿verdad? Dice, y cada quien va a su casa. A mí me pasó una vez así. Ya no supe si ahora sí que me la quiso poner nada más para pues obtener algo, pero me paró porque me dijo que me había pasado el alto y dije, bueno, no me di cuenta, oficial, discúlpeme, pues póngame la multa. Ya se fue a su coche, regresó y, a ver, pásame tu licencia y todo. Otra vez se fue, regresó y, no, está bien, ya te puedes ir. Y me dejó ir. Y hasta la fecha yo no sé si me lo pasé o no, pero ¿qué me da a pensar? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, eran como las 11:30 de la noche? Me acuerdo perfecto, nada, se queda. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera, pues para librarme de esa multita, no? Ay, qué flojera ir a pagar la multa. No. Si yo dije que voy a honrar a Dios, me va a costar a veces recibir sanciones o recibir crítica. ¿Y qué por eso vas a dejar de agradar a Dios? No. Si tú has dicho, yo te quiero agradar, Señor, bueno, vas a ser probado. Y Dios va a probar tu fidelidad. Y quiere que salgas aprobado, pero se necesita esfuerzo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las que prometimos cosas a Dios y no las cumplimos? Yo creo que todos le hemos dicho al Señor, Señor, voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Y a la hora de la hora, volteamos atrás y dijimos, no lo hice. Para esto la palabra de Dios nos dice, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Ya estamos terminando. Dice Eclesiastés 5, versículo 4, nueva traducción viviente. Cuando le hagas una promesa a Dios, fíjese, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas
y no cumplirlas. Piensa bien antes de prometer algo. No te vayas a encrucijar tú solo. Y por último dice el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, es decir, los que prestan dinero sin cobrar intereses. Tú puedes prestarle a alguien de buena fe, a tu hermano, a tu hijo, a tu vecino, a tu primo. Y si lo haces de buena fe, bueno, si confías en esa persona, hazlo. No estás obligado a prestarle a todos. También tienes que pedir la sabiduría de Dios. Y si te dejan de pagar o no te pagan, pues, bueno, Dios conoce tu intención o con la intención que lo hiciste, ¿verdad? Pero es a lo que se refiere que su dinero no dio a usura. Y al final de cuentas, mi hermano, todo es de Dios. Y concluye, ni contra el inocente admitió cohecho. Esto es, en palabras más sencillas, es no aceptar y tampoco participar de ninguna clase de soborno, así como la que les platicaba. Porque cuando hay esta clase de situaciones, no solo se perjudica a sí mismo el que participa del soborno, sino que claramente se va a perjudicar a alguien más. ¿Sí sabías tú? Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que no cedemos a la corrupción y actuamos según los principios de la palabra de Dios. ¿El pensamiento del mundo cuál es? El que no tranza, no avanza. Pero luego lo alcanzan, ¿verdad? Ahí le metemos esa frase al final. Pero sabemos que esto no agrada a Dios. Y esto, mi hermano, abarca todas las cosas que tú puedas hacer de manera general en tu vida. Si en alguna situación para sacar tú un beneficio te representara afectar a alguien más y accedes a hacerlo, bueno, estás prestándote para afectar de manera deliberada a otra persona. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos. Dice la palabra de Dios que los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Proverbios 17:23 lo dice así. Y concluye el pasaje, Salmo 15, versículo 5. El que hace estas cosas y el que también procura no hacer las que no tenemos que hacer, ¿qué dice? No resbalará jamás. Juan 13:17, y con este pasaje concluimos. No resbalará jamás. Podemos tropezarnos, podemos desbalancearnos un poco, pero si procuramos estar cerca de Dios, si procuramos buscar la presencia de Dios, mi hermano, ten por seguro que si andas en integridad, hablas verdad, eres justo y evitas todas estas cosas que ya hablamos, bueno, no vas a resbalar, porque el Señor te va a sostener siempre. Juan 13:17. Si sabes estas cosas, hablando de todo lo que ya vimos del Salmo 15, ahora ya las conocen. Ya no somos ignorantes de lo que la palabra de Dios nos demanda, qué hacer y qué no hacer. Si sabes estas cosas, si conoces estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y creo que todos queremos ser bienaventurados. Queremos ser dichosos, queremos ser felices, queremos ser bendecidos por Dios. Entonces, ¿para eso qué tienes que hacer? Obedecer y aplicar la palabra, vivir la palabra de Dios. Amén. Le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Como lo cantábamos, ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios, en su presencia, en su lugar santo? Bueno, aquel que ha limpiado sus manos, ha purificado su corazón. Y esto es una práctica de todos los días, mi hermano, a cada momento. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, si está en ti, en el momento que tú falles, en el momento que tú tropieces o que te equivoques, el Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a decir: pide perdón,
Si agrediste o ofendiste a alguien, bueno, tienes que ir delante de Dios, pedir perdón y también delante de la persona. Y si te ofenden, ¿qué nos toca? Es perdonar. Y eso lo vivimos todos los días, mi hermano. Nosotros decidimos si le damos la respuesta a Dios. Pero nunca olvides, mi hermano, que Dios siempre quiere habitar cerca de ti. Pero tú necesitas procurar, buscar la presencia de Dios todos los días de tu vida. Cierra tus ojos, mi hermano, y oremos a nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque no nos dejas estar en la misma condición. Siempre tu palabra es como esa lluvia fresca que riega los pastos y hace que reverdezcan. Así queremos que tu palabra, Señor, en esta noche sea como esa lluvia fresca en nuestro corazón, a nuestro espíritu, y hagas resplandecer tu presencia en nosotros. Porque no queremos quedarnos donde estamos, sino queremos avanzar en el camino de la fe, puestos los ojos en ti, Señor. Tú que consumaste en la cruz todas y cada una de las promesas hechas a Abraham y a muchos hombres. Nosotros también queremos participar de todas y cada una de esas bendiciones, Señor, pero no hacerlo por la obtención de las bendiciones, sino porque queremos deleitarnos en conocerte, porque queremos deleitarnos en buscar tu presencia, en buscar y escudriñar tu palabra, porque tu palabra, Señor, es más dulce que la miel y es más preciosa que el oro más puro. Tu palabra es la única que puede transformarnos, Señor, y producir cambios verdaderos en nosotros para ser agradables delante de ti. Ayúdanos, enséñanos, Padre, y guíanos siempre a tu verdad. Actuar en tu justicia, en rectitud, en integridad delante de tu presencia, Señor, porque si lo hacemos delante de ti, automáticamente seremos íntegros delante de los hombres y no tendrán reproche alguno que hacernos. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y síguenos ayudando, Padre, en todo lo que emprendamos, que podamos ponerlo siempre en tus manos y tú dispongas todas las cosas conforme a tu voluntad, día con día. Te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pues estamos despedidos, mi hermano. Me dio gusto saludarle, me dio gusto verle. Salúdense unos a otros, dense su abrazo de feliz año, si así lo desea. Y pues nos estamos viendo próximamente en la siguiente reunión. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.